Shalom, shalom mis amados hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de nosotros en este día tan precioso, esta noche tan preciosa que el Eterno nos ha concedido. A todos damos infinitas gracias al Todopoderoso porque nos ha permitido que estemos todos reunidos, así como dice el Salmo 133, cuán bueno y agradable estar los hermanos juntos en armonía. Y Hashem, quien es bueno y bendito, los bendiga a todos. Cada quien necesita un grado de una bendición. Así es como tu anhelo en la búsqueda, en la presencia del Todopoderoso, así el Eterno responda a tu necesidad y Él pueda abrir la ventana de los cielos a tu favor de acuerdo a tu necesidad, que esa necesidad sea suplida conforme a la voluntad del Creador. Normalmente, muchas veces nosotros venimos a los caminos del Creador con una necesidad. Baruch Hashem por ello, porque has tenido el anhelo, has tenido la curiosidad de buscar a tu Creador, de buscar esos primeros fundamentos para solidificar, para atraer esa estabilidad a tu vida. Y eso, hoy quiero compartirte una enseñanza que sé que será de mucha ayuda, porque todo lo que está escrito en la palabra del Todopoderoso es para vida, y es para hacer aquello que tal vez en nuestras fuerzas hemos querido hacer y no nos ha salido como hemos querido. Hemos batallado muchas batallas, algunas con éxito, otras en derrotas, pero el Todopoderoso le ha congraciado el día de hoy que tú traigas tus batallas y puedas entender todo lo que pasó nuestro patriarca Isaac, porque muchas veces hemos escuchado a muchos predicadores, muchos pastores, muchas personas que han hablado sobre nuestros patriarcas como que la vida de ellos fue algo sencilla y fue algo significativa a los ojos de todo el mundo, pero muchas veces ocultamos los desafíos, los desaciertos, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, las angustias, los dolores, las dolencias, los sufrimientos. Y esos son detalles, aunque son minúsculos muchas veces, dicen las personas, pero esos detalles son alientos, esperanzas para que tú puedas alcanzar el camino de Hashem, Derech Hashem, el camino de Hashem. Por eso hoy estamos en la porción número 6 del ciclo anual del estudio de la Torah, la Parashat Toldot, que significa generaciones. Esto lo hallamos, nuestra porción esta semana de estudio, el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9. La Haftarah es algo muy interesante, que es la parte de los profetas. Hoy nos corresponde una parte muy enigmática, que es el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. Esa es nuestra porción con los profetas. El Brit Hadashah le corresponde el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al capítulo 10, versículo 31. Y esto es muy interesante porque hoy podemos carecer de cierta información. Muchas personas le pueden decir información teológica, pero en la escritura
hay ese abanico de información que nos podrán abrir nuestros ojos, el entendimiento, la sabiduría del Creador en nuestras vidas y sobre todo seguir los pasos de algunos de nuestros patriarcas, seguir los pasos de los profetas, seguir los pasos de los grandes hombres de la Escritura, pero siempre apegándome a todo aquello lo que ellos circunstancialmente pasaron en su época, en su era. Eso nos va a dar un aliento para que nosotros podamos entender que el camino de ellos no fue fácil, no fue fácil. Hay muchas cosas que batallar, hay muchas cosas que morir, hay muchas cosas que hay que desprenderse en este mundo terrenal, este plano físico. Por ello, le he puesto como título El camino sencillo de Isaac hacia un gran significado. Y segundo tema es cómo el hombre complica hoy su propio camino. Esta es la parte interesante, pero antes de entrar al estudio, quiero hacerte un resumen porque esta porción tiene muchos elementos en sí. En pocas palabras, podemos agarrar cualquier parte de esta porción y hacer una maravillosa enseñanza de mucha temática de información que tenemos en esta narrativa. Del resumen tenemos: Isaac se casa con Rivka o Rebeca luego de pasar orando 20 años por su descendencia un hijo. Sus plegarias son escuchadas. Rivka o Rebeca concibe y tiene un embarazo muy, pero muy difícil, ya que los niños se peleaban dentro de suyo. Y el Eterno le dice a Rivka, a Rebeca, que dentro suyo hay 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecería sobre el mayor. 2. Esab sale primeramente entre ellos y Jacob nace yaciéndose en el talón de Esab. Esab crece para ser un cazador, un hombre de fuerte aspecto y salvaje. Jacob un hombre de campo y un habitante de tiendas, es decir, un hombre de estudio de la Torá. 3. Isaac amaba más a Esab, pero Rivka o Rebeca amaba más a Jacob. Volviendo exhausto y cansado y hambriento Esab del campo, luego de un día pesado de caza, y Esab vende a Jacob su primogenitura, que le correspondía como primogénito por un guisado de lentejas rojas. 4. Luego en la tierra de Gerar, de los filisteos, Isaac presenta a Rivka como su hermana, por temor a ser asesinado por algunos de este pueblo que deseen la belleza de Rivka. Trabaja arduamente la tierra y descubre los pozos que su padre Abraham cavó, y cavó una serie de nuevos pozos de agua sobre los 2 primeros, y hay una lucha ardua contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad para Isaac. 6. Esab se casa con 2 mujeres hititas, desobedeciendo a su padre Isaac, ya siendo anciano y él ciego. Expresa su deseo de bendecir a Esab antes de su lecho de muerte, mientras Esab sale a cazar para preparar la comida como le gustaba a su padre. Mientras que Rebeca escucha todo esto y anima a Jacob para que él deshonre a su padre. Entonces Rivka viste a Jacob con la vestidura de su hijo Isaac y cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo cuerpo como su propio hermano, y luego envía a Jacob hacia su padre. 7. Jacob recibe la bendición de su padre Isaac para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra, la parnasa, y para gobernar y dirigir a su propio hermano cuando Esab vuelva luego de cazar el animalito y el engaño es puesto en luz todo lo que su hermano Isaac pudo hacer.
y decir de su hijo Esab, es decir, que vivirá por el filo de su propia espada, y decir cuando Jacob descienda, Esab subirá, dice. 8. Luego de todos estos sucesos, Esab aborreció a su propio hermano Isaac hasta el hecho de quererlo matar. Y su madre Rica le dice a su hijo Jacob que huya donde sus parientes más cercanos y espere allí, y luego regrese cuando esté todo más tranquilizado y todo esté bien las cosas. Huye a la casa de sus parientes a Labán y se queda allí sin antes darle la bendición patriarcal su padre Isaac. 9. Esab toma mujer entre las hijas de Het, las cuales fueron fastidiosas para su vida, y le prohíbe a Jacob a tomar mujer entre estas mujeres hititas también. Y qué interesante entrar en este estudio. Dice que esta es una de las porciones muy interesantes para nosotros, debido que muchas veces leemos la escritura como si fuéramos a leer un periódico, algo sin sentido, y muchas veces perdiendo un camino, el camino trazado que hemos pasado por el Eterno en nuestra propia vida. Y es ahí, al no entender ni siquiera comprender lo que leemos, muchas veces carecemos de sentido en la vida y de inclusive de un propósito en la misma, y poder encontrar ese camino de regreso al Eterno. Por ello quise traer esta enseñanza, porque cuando vemos la narrativa de nuestros patriarcas, Isaac pareciera muy difícil y complicada su vida. Pero ese es el secreto y la permanencia del Eterno, porque si analizamos muy entretenidamente, el camino de Isaac fue extremadamente sencillo en el Eterno, en su confianza, pero es ahí cuando luchamos en nuestras fuerzas, el camino se tornará muy, pero muy difícil, inclusive tormentoso y pedregoso en nuestra propia vida. Es allí donde vemos constantemente que pregonamos y deambulamos en la vida buscándole un significado a la vida y un significado en nosotros mismos, y el hombre siempre lamentablemente ha complicado ese camino, amados hermanos. El mismo hombre se ha encargado de complicar ese camino, e incluso en la parte espiritual. El hombre ha complicado ese camino porque aún el Eterno ha proveído un camino muy, pero muy sencillo para el hombre, pero nosotros, los seres humanos, nos hemos encargado de complicar ese camino. Y por eso hoy vemos cuando deberíamos de estar bien unidos en torno al uno y único Elohim, al Dios de Israel. Estamos hoy tan divididos. Vemos en el mundo religioso cuántas denominaciones hay hasta nuestros días, mis amados hermanos, porque todas ellas dicen hasta el día de hoy que tienen la verdad. ¿Cuántos grupos aún de raíces hebreas hay? ¿Y cuántas contiendas hay entre ellas mismas? Nosotros mismos complicamos el camino del Eterno, cuando el camino es sencillo, mis amados hermanos. El camino que el Eterno ha puesto y ha trazado es sencillo. Entonces, precisamente, vamos a dar esta enseñanza de el camino sencillo de Isaac hacia un gran significado, y cómo hoy el hombre complica su propio camino. Por ello, aquí en esta porción nos menciona cuáles son los descendientes de Isaac, como dice en el libro de Génesis 25, versículo 19 al 20. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Risca, a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Parán Aram, hermana de Labán, el arameo. También vemos que Esab, cuando se casó con su esposa, hija de Berí, el eteo, y hija de Elón, el eteo también, tenía también 40 años de edad. Lo mismo Isaac cuando se casó tenía 40 años cuando tomó a Risca por esposa. Y esto es muy interesante, amados hermanos, porque es como una tradición, es como una costumbre dentro de nuestras patriarcas, porque vamos a ver esto muy entretenido. Los dos hijos se casaron cuando tenían 40 años. Y esto es muy interesante, y esto lo vamos a ver más adelante también. Cuando estas personas se llegan a casar, le pasa lo mismo. A los 40 años es algo como tradicionalista, algo como paternalista dentro de la descendencia de nuestro patriarca Abraham. Y esto es muy interesante. También tenemos aquí un evento donde Esab vende su primogenitura, y eso es algo muy interesante, porque muchos tal vez nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo se puede vender la primogenitura? Habla de un potaje rojizo, habla de lentejas rojizas, y es muy interesante porque ¿cómo se puede vender aquel que sale y rompe matriz en la madre por primera vez y vender su primogenitura? Esto es algo paradójico para nosotros hoy en día, pero es algo que en las sociedades muchas veces no se comprende, no se entienden, o no tienen el discernimiento dentro de la escritura. Se puede perder la primogenitura. ¿En qué aspecto, en qué concepto podemos ver perder la primogenitura? Tiene que ver algo muy fuerte, radicalmente, para que exista este componente, y tenemos que ver qué pasó en este caso con Esab, para poder entender en pocas palabras, mis amados hermanos, la palabra la primogenitura. Dice que la escritura la tomó en poco, no le dio el valor que merecía, y luego vemos que lloró amargamente por ella misma. Y es ahí donde vamos a irnos al pasaje de la escritura, irnos al capítulo 25 de Génesis, versículo 34. Vamos a irnos desde el versículo 33 para que tengamos un poquito más de claridad lo que pasa aquí, para poder entender a los sabios cómo explican y cómo la escritura dice que fue vendida por un plato de lenteja. Dice: dijo Jacob, júramelo en este día. Cuando hablamos de un juramento, es algo muy importante dentro del pueblo de Israel. Los juramentos eran sí o no. Si jurabas, tenía que convenir con lo que tu boca juramentaba, y se tenía que ejecutar, se tenía que hacer. Si decías que no, estaba libre de cualquier juramento, no necesariamente tenía que cumplirlo. Dice: y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y tenemos que ver cómo vendió su primogenitura. Dice: entonces Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas. Y aquí viene la clave que está en códigos encerrado. Dice: 1, comió, bebió y se levantó y se fue. Y 5 dice: así menospreció Esab la primogenitura. Qué interesante. Comió, bebió, se levantó, se fue y menospreció la primogenitura. Y estos aspectos es muy importante. Cuando alguien nace por primera vez, que la primogenitura es simplemente el hecho de tener la doble porción de bendición, y en el caso de que uno de los dos padres muriese, el hijo primogénito se hace cargo de la manutención prácticamente del hogar. Hablando si hay niños pequeños, hermanos pequeños, y si los padres en estado de adultez.
Interesante, porque Isaac menosprecia, no le dio el valor que merecía. Y luego vemos cómo lloró amargamente, pero no pudo obtenerla o recuperarla. Vemos cómo la Escritura nos da claramente el testimonio que son fracasos para que nosotros hoy en día, como Isaac, tomó en poco la primogenitura y dijo, de toda manera voy a morir, dice, ¿para qué esto? Y la vendió. Y esto, amados hermanos, no es ajeno a nosotros y no es distante a nosotros en nuestros tiempos, porque nosotros tomamos en poco todo lo que hemos recibido del Eterno, aún el propio sacrificio y muerte expiatoria del Mesías Yeshua, porque si no fuera así, no cometeríamos muchos errores en la vida. Tendríamos y veríamos con mucho más valor por todo lo que pasó en aquel madero. En ese tiempo, por el sacrificio, el mérito que obtuvo nuestro Maestro de justicia y todo ese sufrimiento que Él volvió y experimentó por usted y por mí, para que nosotros hoy pudiésemos ser bendecidos a través del sufrimiento del Mesías, nosotros fuimos bendecidos. Y en muchas ocasiones eso, amados hermanos, se nos ha olvidado hasta el día de hoy. Se nos ha olvidado hasta el día de hoy. Y tomamos en poco el valor lo que allí sucedió. Por ello tenemos que pedirle perdón al Eterno y que Hashem nos despierte cada vez más y que Él avive más esa llama del Espíritu que está ahí dentro de nosotros para tener hoy en día en muchos esos valores del significado de la muerte de nuestro Melech Yeshua. Amados, el sacrificio del Mesías tiene gran valor para nosotros. Por eso vemos cómo Isaac vende su primogenitura y tiene en poco esa bendición en la cual él tenía el derecho, pero todo esto estaba dentro de un plan del Eterno, un plan divino del Creador, pero el Eterno ya sabía cómo Isaac iba a orar con su primogenitura. Luego tenemos a Isaac en el capítulo 26, que hubo gran hambre en la tierra. Él quería descender a Egipto, igual que su padre Abraham, que él había descendido cuando hubo también hambruna en la tierra de Canaán. Y el Eterno le dijo a Isaac, un momento, no desciendas allá, tú quédate aquí en la tierra. El Eterno no le permitió a Isaac salir de la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Fue el único de nuestros tres patriarcas, el único que no descendió a Egipto. Fue el único que no descendió a Egipto. Vamos a ver, Abraham descendió y vamos a ver a Jacob más adelante descendiendo cuando hay hambruna en las tierras aledañas de Canaán. Y nos podríamos preguntar hoy, ¿por qué? ¿Por qué no descendió? Porque Isaac era el hijo de la promesa, porque ellos, el Eterno le dijo que él no saliera de allí. Vemos aquí cómo el Eterno provee en medio de la escasez, porque había hambre en la tierra y mucho nos pasa hoy en día, similar, amados hermanos, a esta narrativa de Isaac, porque cuando hay problemas económicos y esto provoca o produce hambre y escasez en el hogar y nos cuestionamos nosotros mismos en la vida y nos decimos, ¿cómo nos vamos a quejar, a quedar aquí sin hacer nada? ¿De qué vamos a ¿de qué vamos a proveer o a sustentar a nuestro hogar? ¿Con qué voy a alimentar a mi esposa y a mis hijos? Estas son las preguntas que tenemos muchas veces en nuestros hogares cuando hay problemas económicos. ¿Cómo aferrarnos a la fidelidad del Creador
cómo apegarnos a esa confianza plena en el Creador, como lo hizo Isaac en este preciso momento, amados hermanos. Y esa pregunta nos la seguimos haciendo en muchas ocasiones en la vida. ¿De qué voy a vivir hoy? ¿De qué voy a vivir hoy? Y esas preguntas nos las hacemos muchas veces, cuando nos quedamos inclusive sin trabajo. ¿De qué voy a vivir? Muchas veces el Eterno nos prueba, y uno en su propia mente nos pasa y descendemos a Egipto. El Eterno muchas veces nos prueba, amados hermanos, pero muchas veces mentalmente nosotros descendemos a Egipto. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué descendemos a Egipto? Buscando el sustento en nuestra mente, deseamos a ir a Egipto. Y es ahí donde hacemos planes y cosas, no nos damos cuenta que estamos en un descenso espiritual, y a través de buscar el sustento, el alimento en la casa, el proveer en la casa, pero el Eterno nos dice, no bajes para allá, no vayas allá, yo te voy a dar el sustento y te voy a proveer. ¿Y cómo le contestamos al Eterno? Deberíamos de contestarle como Isaac. Y de esa misma forma nos responde el Eterno a nosotros hoy en día. Y le dice el Eterno, veamos lo que le dijo el Eterno. Habita como forastero y estaré contigo. Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que le hice a tus padres, a Abraham, tu padre. También nosotros hemos sido bendecidos en esta promesa, amados hermanos, porque la promesa que se le dio a Abraham, que es en tu propia simiente serán benditas, dice, todas las familias de la tierra, y nosotros que estamos en el Mesías, y si estamos en el Mesías, dice la Escritura, linaje de Abraham somos, por tanto somos partícipes de las promesas que le fueron dadas a Abraham. Y también dice la Escritura que fuimos acercados por medio de la sangre del Mesías a que a los pactos y a las promesas, a veces por ello, muchos de nosotros, por nuestra mente, nos alejamos porque deseamos lo más bajo de ir a Egipto. Cuando el Eterno nos dijo que Él nos va a proveer, ahí donde nosotros estamos, ahí en ese mismo lugar, ahí en nuestro entorno nos va a proveer. Hay momentos que el Eterno nos dice que nos movamos, como le pasó a nuestro patriarca Abraham, pero hay muchos otros momentos que el Eterno nos dice, quédate allí, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, a pesar de las situaciones que estemos afrontando, a pesar de las situaciones que estemos pasando, a pesar de las circunstancias que estamos aconteciendo, en cada uno de nuestros entornos que vivimos. Pero amados hermanos, ahí, dice el Eterno, ahí te voy a bendecir, ahí te voy a bendecir, allí te voy a proveer. Y eso fue lo que pasó con Isaac. Pero Isaac creyó tanto, porque creer no es solamente creer intelectualmente o tener un concepto de esto en mi propia mente. No, mi amado hermano, no es así. Cuando uno cree, cuando ponemos por acción lo que ya ha venido a nuestro conocimiento, en pocas palabras, accionar en obediencia ciega, no a lo que estamos viviendo o a lo que estamos aconteciendo o lo que estamos viendo en la vida, sino aquello que fue dicho a nuestros antepasados, aunque no lo estés viendo precisamente en este momento. Por ello vemos que la palabra de Hashem vino a Isaac, y después de esto
Él sembró, mis amados hermanos, habitó en la tierra de Gerar, y después de esto Él sembró en esa tierra, precisamente cuando había hambre en esa tierra. Y veamos lo que dice Génesis 26, versículo 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1, y le bendijo el Eterno. O sea, se repite la historia como su padre Abraham le creyó al Eterno y le fue contado por justicia, es decir, el Eterno lo bendijo. Sembró en una tierra ese año que a los ojos del hombre y de esa ciudad era improductiva, era incapaz de que esa tierra produciera. Era una tierra cuarteada, una tierra que no producía nada. Es decir, era una tierra seca y estéril, amados hermanos, porque había hambre en la tierra. Dice la Escritura, además de la primera hambre que hubo en el periodo de su patriarca, de su padre Abraham, pero el Eterno le habló a Isaac, como muchas veces te habla a ti, me habla a mí, amados hermanos. Y él tenía planeado bajar a Egipto, y el Eterno le dijo: espérate allí, no desciendas a Egipto. Se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra de Gerar, en la tierra que yo te diga, habita como forastero. Entonces, amados hermanos, Isaac creyó, pero no solo intelectualmente, sino que activó con base en esa promesa, en esa bendición. Isaac, contra todo pronóstico, contra toda opulencia, humanamente hablando, sembró allí, y la tierra ese año produjo al 100 por 1, más del 100%. Bendito, amados hermanos, es el Eterno. Bendito es nuestro Padre eterno. Luego entonces viene la bendición de Isaac. Cuando Isaac iba a bendecir a sus hijos primogénitos, y recordemos todo lo que pasó allí, como Rebeca o Risca, la mamá de Jacob, se adelantó a lo que ella ya había recibido de parte del Padre Eterno. Proféticamente, desde que tenía a su hijo en el vientre, no había olvidado la palabra profética de Hashem cuando visitó al profeta, más cuando tenemos esa palabra profética. Porque muchas veces recibimos una palabra y pensamos que esa palabra es para allá, pero muchas veces esa palabra, amados hermanos, muchas veces esa palabra es para un tiempo más adelante. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer con esa palabra cuando ya la hemos recibido con antesala, con mucho más anticipación, pero en el tiempo no miramos que la escala de la bendición profética no ha venido, no ha llegado? Debemos de guardarla para que cuando llegue el momento del Eterno, entonces salga a luz esa palabra profética. Entonces Rebeca sabía lo que era esa palabra profética. Ella vio que era el momento para actuar, aunque aquí precisamente tenemos que hablar mucho de ese tema del engaño, de la mentira, de la deshonra a Isaac. Fin, mucho de qué hablar, pero en fin, Rebeca pensó que ese era el momento preciso de que se cumpliera esa palabra profética. Entonces vemos allí cómo Isaac llora amargamente lo que él en el pasado no valoró. Lo que en el pasado él no valoró y lo menospreció. Algo muy interesante, amados hermanos, es cómo nosotros muchas veces hemos recibido palabra del Creador. Y en las palabras del Creador muchas veces hay una profecía que no es precisamente para ahí nomás. Puede ser para largo tiempo, puede ser que no ha llegado en el momento. Muchas veces
creemos que cuando las circunstancias no están dadas para la profecía, o creemos que como que hay momentos que se cruzan la profecía y creemos que entender que la bendición que era para uno se puede tornar para el otro, porque a Rebeca se le fue dado y le dijo al profeta que la bendición iba a estar sobre la vida de él. Dice en el versículo 23, vamos a leerlo desde el 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, es así, ¿para qué vivo yo? Dice. Y fue a consultar al profeta del Eterno y le respondió el Eterno a través del profeta y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esto es muy interesante porque cuando miramos la bendición, cuando Isaac le dijo, ve, trae el cabrito y házmelo como a mí me gusta el guisado, vino Risca y escuchó detrás de puerta. Y esto es muy interesante entenderlo porque podemos muchas veces, y ahí está la palabra incierta, cuando venimos nosotros y decimos, queremos ayudarle a Dios y Risca quiso ayudarle a Dios, como connotar que Dios no tiene el control de las cosas. Pero recordemos algo, cualquier circunstancia, el Eterno tiene el control de todo. Y muchas veces nosotros por querer hacer las cosas como se nos fue designado, pero como que tal vez que el Eterno no tenía el control, hicimos ayudarlo para que todas las cosas salieran como fueron profetizadas. Muchas veces está el error nosotros y cometemos el grave error en el designio de nuestras vidas. Y es ahí donde vienen muchas grandes consecuencias en la vida. Entender esa parte en nuestra vida y asumir nuestros propios errores, asumir nuestros propios, decimos nosotros, cosas que hacemos en la vida, tenemos que ser responsables. Risca aquí asumió su responsabilidad. Jacob, luego de deshonrar, de irrespetar, de no valorar y faltar al 5.º mandamiento de la Torah que dice, honra a padre y a madre. Primero, para que te vaya bien. Fueron 20 años bien tirado de Jacob, que fue una tras otra en la casa de Labán. Dice, y para que los años se te alarguen. Aquí tenemos la consecuencia. Cuando ella le dijo después de todo esto que pasó, vete a la casa de mis parientes, busca esposa, y cuando todas las cosas se calmen, regresa y estaremos en Shalom. Él se fue con la alegría de ver todo eso, de retornar a su madre y ver a su madre. Cuando él retornó, su madre ya había fallecido. Esto es muy interesante, clase de dolor, cuando eran apegados a su madre y no ver, cerrarle los ojos a su madre. Eso es algo muy doloroso, pero son las consecuencias que nosotros asumimos de nuestros actos que hacemos constantemente en la vida. Luego vemos la persecución donde Jacob huye de su hermano, porque su hermano se llenó de ira, rabia, cólera, frustración, impotencia contra su propio hermano. Pero hasta aquí vemos esto, pero observaremos aquí que esta es una de las actitudes comunes en el ser humano hoy en día. Aquí, mis amados hermanos, vemos cómo Isaac desprecia la primogenitura, la vende por un plato de lentejas, dicen los sabios, que en este momento se estaba llevando a cabo el fallecimiento de su abuelo Abraham y estaba en el luto de la muerte de Abraham, y que por eso Jacob preparó este plato de lentejas que era muy común en ese tiempo para comida por el luto en el pueblo de Israel. Entonces Isaac le dijo a Esab, te lo vendo por tu primogenitura. Entonces en poco que Esab tiene la primogenitura y comete el error, enseguida culpa al hermano Jacob. Y esta es una de las actitudes muy comunes en nosotros
los seres humanos hoy en día. Cometemos el error y culpamos a los otros. Esaú comete el error, menosprecia la primogenitura y se va en contra de su hermano, culpándolo, aunque Jacob tuvo cierta culpa, pero la totalidad de la culpa fue de su hermano Esaú. Entonces vemos que el Eterno permite todas estas cosas para descubrirlo, abrir nuestros ojos para ver verdaderamente el corazón de las personas y descubrir cómo está nuestro corazón. Es el caso precisamente de Esaú. Entonces Esaú va en contra de su hermano y se llena de ira contra de su propio hermano, cuando verdaderamente debe llenarse de ira consigo mismo por su obra y su acción de menospreciar la primogenitura. La raíz de todo el mal fue eso, mis amados hermanos, porque en cualquier situación o en cualquier circunstancia yo tengo el poder de decidir, porque el Eterno nos ha dotado con esa capacidad, y eso es lo que verdaderamente nos hace libre. Eso nos da capacidad para decidir entre el bien y el mal, mis amados hermanos. Eso nos da la capacidad para decidir y tomar decisión entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre el Shabbat y los demás días. Pero ¿qué nos dice el Eterno? Pues dice, escoge pues la vida. Y entonces, ¿qué pasó aquí exactamente con Esaú? Le propusieron algo, y ¿qué escogió él? El placer momentáneo, el engaño del pecado que te ofrece el placer. Pero este placer durará exactamente 5 minutos o 10 minutos nada más, o 1 hora, pero después de todo esto te traerá una larga vida de amarguras, de decepción, de frustración, de ira, de cólera. Y todo esto mismo fue lo que pasó con Esaú, mis amados hermanos. Muchas veces esto es lo que pasa, mis amados hermanos, con nuestra descendencia o con nosotros mismos. Tomamos muy malas decisiones cuando nosotros muchas veces nos creemos víctimas y no victimarios, y ahí está el grave problema. Cuando nos creemos víctimas y creemos que todos están en contra de nosotros y tomamos malas decisiones y decimos después, mis malas decisiones yo las tomé porque me dijeron, porque ella, por la otra, por esta persona, y nunca asumimos nuestros propios errores. Y de ahí donde vienen todos los graves problemas en nuestras vidas hasta el día de hoy. En el capítulo 28, Isaac bendice a Jacob, y miremos cómo Isaac se sostuvo en esa misma bendición, porque lo normal que pudo salir de la boca de Isaac pudo ser dicho, me equivoqué, te quito la bendición y se la doy al primogénito. Pero vemos que Isaac, a pesar de todo, se sostuvo con la bendición que él ya había dado, que él fue en sí, como dice la Torá, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero Isaac se sostuvo en esa decisión, e incluso le dijo a Jacob que no tomara mujeres entre las hijas de Canaán. Este es otro error que cometió Esaú, en tomar un yugo desigual, mezclarse con las mujeres de esa comarca, con las mujeres descendientes de Canaán, un pueblo que era totalmente pagano, idólatra, ajeno totalmente a las costumbres y las tradiciones del pueblo de Israel, el pueblo del Eterno. Pero Esaú decide otra mala decisión, tomar mujeres de esa nación, y esto fue una amargura para sus propios padres, una amargura para sus propios padres. Esaú estaba alejado de Hashem, Esaú estaba totalmente separado del Creador, Esaú estaba totalmente distanciado del Creador, Esaú estaba totalmente perforado y agujerado, distanciado del Creador. Él tenía un espíritu de rebeldía, aunque vemos que luego él hace una corrección cuando él tuvo el encuentro con Jacob, su hermano. Esaú
allí hace una corrección y él perdona a Jacob y no lo mata. E incluso Jacob, cuando lo ve, le dice que lo que ve como una cara de ángel, y en ese preciso momento Esad hace una corrección. Por eso cuando perdonamos se nos ve la cara como de un ángel, pero cuando estamos llenos de ira y de venganza se nos ve la cara de una serpiente esperando a quien morder. Pero veremos hoy el sencillo camino de Isaac hacia su gran significado, y es aquí que toda la creación lucha por tener una vida significativa, que tengamos un significado o ese propósito de la vida. Pero ese esfuerzo no solamente se limita a una clase especial, sino que es algo dentro del ser humano que está luchando todos los días buscando un significado o un sentido a la vida. Y esto es muy interesante, amados hermanos. Tal vez a ti te ha pasado. Yo lo he vivido mucho con la juventud. Y la juventud muchas veces nos dicen, ¿cómo hacen todas estas personas que viven tan longevas? Porque yo, al tiempo que tengo 20, 30 años, no le hallo sentido a la vida. No le hallo un objetivo a la vida. Mi vida no es significativa. Y el problema no es el objetivo de la vida, el problema no es la vida significativa. La cuestión es qué tanto tú tienes al Eterno. Porque cuando tú sacas al Eterno de la ecuación de tu vida, ahí es que no le haya sentido. La vida no hay sentido cuando tú has sacado al Eterno de tu vida. Cuando el Eterno no está en tu vida simplemente porque tú lo abandonaste, lo desechaste, ningún ser humano le va a dar sentido a su vida. Y esta es la clave primordial para tener una vida significativa, encontrar el significado o el sentido de la vida. Uno lo hacen hoy en día, mis amados hermanos, conscientemente, pero otros lo hacen inconscientemente. Por ejemplo, algunos encuentran el significado de la vida buscando en una profesión. Sí, quiero estudiar para tener una profesión porque ese es el significado de mi vida. Y se sienten realizados cuando tienen una profesión. Otros con una actividad comercial se sienten realizados. Otros con tener una casa con muchas habitaciones. Pero ellos, ese es el significado de su propia vida. Otros con tener carros de último modelo que cada año lo están cambiando porque ellos ven que eso es lo que le da el significado a su propia vida. E incluso los jóvenes, ancianos, los mayores, muchas veces en su afán de la vida, porque sienten que en estos afanes de la vida, mis amados hermanos, se están terminando, y empiezan en muchas ocasiones los jóvenes y dicen, desperdicié mi juventud y voy a hacer todo lo que no hice en mi juventud. Lo voy a hacer ahora, precisamente como tratando de buscar ese propio sentido de la vida, pero realmente lo que hacen, eso lo va llevando, mis amados hermanos, a una destrucción de su propio ser, pues siempre el ser humano está buscando el significado a la vida. La pregunta hoy, ¿cuál es el significado de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es la visión de tu vida? Queremos ser muchas veces, ser aquellos que empiece a hacer algo nuevo también. En la parte espiritual sucede esto en reiteradas ocasiones. Vemos cómo en muchas personas y grupos están todo el tiempo queriendo encontrar nuevas revelaciones como ellos sean. Y dice ellos, si encontramos las nuevas revelaciones, dicen las personas que se creen muy espiritual, somos los pioneros de esta revelación. Y por ser los pioneros, dicen, nadie más lo sabía, solo nosotros sabemos los secretos.
Y todo esto lo dieron a conocer una verdad al mundo, descubrieron una cosa en hebreo y piensa que nunca nadie sabe de todo esto, que son ellos los que se le han dado esa gran revelación de parte del Eterno. Ahí es donde ellos encuentran el significado de la vida. Muchas veces el ser humano ha estado tratando de comenzar algo nuevo en la vida y algo fresco, y ellos tratan de completar eso, y en eso ellos mismos ven como si fuera su realización, porque en esto ellos ven la fuente de su propósito. Sin embargo, no es de todo posible para otro ser un recipiente para llevar a alguien dar un paso más allá. Y este pequeño paso puede ser insignificante, pero en muchas ocasiones es parte del plan divino del Creador. Entonces, lo más importante no es lo que nosotros pensemos o hacemos para tratar de hacer o dar un significado, mis amados hermanos, en la vida. No es así, sino cuál es el verdadero significado. Nosotros tenemos que concentrarnos ese significado o esa realización de lo que somos en la vida. Solamente lo podemos hallar cuando nos acercamos al Creador, porque Él es el único que da significado a nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos del Eterno, andamos como ovejas descarriadas buscando cualquier cosa, tratando de buscar ese significado o sentido en la vida. Pero cuando regresamos al Creador, ahí es la única fuente donde podemos hallar el verdadero significado a la vida. Es la única forma. Por eso vamos a ver y a analizar la vida de Isaac, que como patriarca, inclusive como fundador de nuestros padres, fundador de nuestra fe, de nuestra emuná, pero la vida de Isaac está muy poco representada en la Torá. Se hace muy poco mención de él, mientras que nuestro patriarca Abraham se menciona en 3 parashat, en 3 porciones de la semana. Y Jacob se menciona en 2, o sea, 2 porciones, pero esta porción de Toldot, de generaciones, es la única que cuenta gran parte de la historia de Isaac. Pero aquí vemos que inclusive esta porción la comparte Isaac, pero la comparte con Jacob. Es decir, no está en su totalidad, porque la comparte con Jacob y Esaú. Menciona, dice, y por ello vemos hoy nos vamos a enfocar en el patriarca Isaac y el modelo que todos nosotros debemos de seguir en nuestra vida. Primero, vemos una cualidad muy importante en Isaac. Isaac estaba comprometido con su familia. Él oró por ellos. Isaac nunca dudó de su propio valor en el plan del Eterno, y eso es una gran, mis amados hermanos, una gran cosa que a nosotros no tomamos en cuenta muchas veces, y muchas veces no lo sabemos, de cuál es nuestro valor en el plan del Eterno. Cuando nos hemos sentado a reflexionar y a pensar cuál es nuestro valor en el plan del Eterno para cada uno de nosotros, cuando tú te has sentado y a reflexionar cuál es nuestro plan, cuál es nuestro valor en el plan del Eterno para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que el Eterno solamente tiene un plan con otras personas, con los maestros, con los pastores, con los rabinos, con los shaliahim, y no nos damos cuenta que el Eterno tiene un plan con cada uno de nosotros. Esto es lo que verdaderamente le va a dar un significado o un sentido a nuestra vida. Ahora entenderemos y comprenderemos que el Eterno tiene un plan también con cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros es una pieza fundamental que encaja dentro de este plan del Eterno, y eso es lo que le dará un significado a nuestra vida. Por eso vemos el primer versículo que dice que Isaac
se afirma para llevar a cabo su responsabilidad como hijo de la promesa de Abraham. Génesis 25:1. Como dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Él se afirmó en esa promesa, es decir, él es el hijo de la promesa y se afirma cuando dice el Eterno: tiene un plan conmigo, tiene un plan con mi vida, y a partir de mí ese plan bendecirá a muchas futuras generaciones, y eso es también para nosotros. El Eterno tiene un plan para nosotros, y a través de ese plan nuestra descendencia, amados hermanos, y los descendientes de nuestros descendientes serán bendecidos también. Isaac cumple con lo que está escrito en 2 de Timoteo 2:15. ¿Cuál fue? Dice, la actitud de Isaac, que debe de ser también la actitud de todos nosotros. Dice, esfuérzate por presentarte delante del Eterno como aprobado y verdadero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que abre un camino recto con las palabras de verdad. Vemos que Isaac recibe una palabra, él se presenta delante del Eterno como ese obrero que no tiene por qué avergonzarse, y abre ese camino con base en la palabra que le fue dicha, con base en esa promesa. Él actúa con base de esas palabras de verdad y se presenta como un obrero aprobado. ¿Cuándo somos aprobados delante del Eterno? Es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Cuándo somos aprobados delante del Eterno? Cuando trazamos ese camino con base en la palabra del Creador. De hecho, Isaac fue un sacrificio vivo, habiendo sido levantado sobre un altar y casi sacrificado, pero sin embargo, e incluso con esa fidelidad, la Torá enfatiza la oración continua de Isaac y Rebeca. Por 20 años oró Isaac para que su esposa concibiera el hijo de la promesa. 20 años, y no porque tuviera falta de fe, falta de emuná, oraba él, sino porque él sabía que el Eterno le proporcionaría un hijo. Ya en la vida él había recibido una promesa. A pesar de que el Eterno nos haya hecho una promesa, eso no significa que dejemos de orar. Por muy al contrario, mis amados hermanos, con más intensidad es que vamos a orar, esperando el cumplimiento, mis amados hermanos, de esa promesa. Vemos aquí cómo Isaac ora por su esposa por 20 años, contrario a su padre Abraham, cuando hubo una discusión, y esto es normal en los matrimonios, enojos, discusiones, etc. Cuando no es, mis amados hermanos, no es la esposa que discute, es el esposo que discute. Vemos en el texto que Sara discute con Abraham en esa parte, que cuando Sara estaba muy cansada con la actitud de la sierva Agar y con la actitud de Ismael, y viene Sara a Abraham por tu culpa, y Abraham vemos que dice, tú fuiste que me diste a tu sierva. Y muchas veces venimos reclamando como a Sara, cuando fue ella la que le dijo, ven, tómate a esta sierva y dame un hijo a través de esta sierva. Porque ella le dice al Eterno, desde luego que el Eterno juzgue entre ella y yo. Entonces pasa y acontece, dice el Midrash, porque Sara se enojó con Abraham y le dice, juzgue el Eterno entre ella y yo, porque Sara no la estaba culpando. Lo que él estaba diciendo es que tú no oraste por mí, tú no oraste para que el Eterno me concibiera un hijo, no intercediste lo suficiente para que el Eterno me concibiera un hijo. Vemos que el Eterno, a través de estos malachim, se le presentó a Abraham y le dice a Abraham, porque él lo sabía, que el próximo año tu mujer concebirá. Pero no se dice que Abraham oró por ella, no se dice que en pocas palabras Abraham lo hizo, pero no fue suficiente. Pero el caso de Isaac, la Torá dice que oró 20 años por Rivka, y veamos que muchas veces
Y esto nos pasa a todos los problemas en el matrimonio. Generalmente en el matrimonio puede haber uno de los dos que esté a un nivel más superior espiritualmente hablando. ¿Quién es el que debe orar por el otro? Es el que tiene, mis amados hermanos, el nivel superior. Este es el que tiene que orar, mis amados hermanos. El que tiene el nivel superior. Hablando, y nos pasa todo. Y no lo hacemos muchas veces. Nos descuidamos y no oramos los unos por los otros. En pocas palabras, no oramos lo suficiente por nuestros cónyuges. En pocas palabras, oramos menos y peleamos más. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos llama el Eterno? Sino que a honrar por nuestros cónyuges, sea hombres o sea mujer, quien tenga el nivel espiritual más alto debe de ceder más y aplicarse o dedicarse más a la oración para que el Espíritu de nuestro Mesías venga. Y si el cónyuge no ha nacido de nuevo y esta persona que sea concebida en el Espíritu de santidad, o si la persona ya nació pero tiene el nivel muy inferior, pues es para que el Espíritu le ayude a crecer más. Pero nos pasa que no oramos lo suficiente por ellos. Y aquí vemos lo contrario a muchos hogares, que Isaac oró por su familia y nosotros no lo hacemos, y no lo hacemos poco por ellos. Pero Isaac oró por 20 años seguidamente hasta que llegó el tiempo y el Eterno lo sorprendió. No fue uno, sino fueron 2 descendientes. Sin embargo, era posible que este niño no viniera a través de Rebeca, de Risca, sino que volvería a repetir la historia como sucedió con Abraham. Vemos lo que pasó con Abraham. No oró tanto, es decir, lo suficiente. Entonces esto dio lugar a que viniera otro hijo, pero no de su esposa, sino por una concubina, que era permitido en ese tiempo. Lo mismo pudo haber pasado acá. 20 años sin tener hijo, y Risca lo pudo haber dicho: toma a otra sierva también igual que Sara y llégate a ella y dame un hijo. Pero en este caso no fue así. No fue así, porque Isaac estaba orando e intercediendo todo el tiempo. Entonces Isaac sí intercede por su esposa, y como dijimos, esta fue la razón, dice el Midrash, por la que Sara increpó a Abraham cuando le dijo a Hashem: juzgue entre tú y yo. Por lo tanto, Isaac estaba comprometido con su esposa, y el Eterno respondió sus oraciones. Y 20 años más tarde, de esterilidad, y de repente tuvieron un hijo. Pero aquí hay un componente muy importante que se nos estaba olvidando. No solamente que Isaac oró por su esposa para que tuviera un hijo, porque en algunas ocasiones uno puede estar orando en forma egoísta. Es decir, estoy orando para que el Eterno satisfaga mis propios deseos. Pero resulta que acá Isaac no solo oraba por su esposa, sino porque él conoció el plan del Eterno, que es lo que él daba significado a su propia vida. Hashem le decía: si no me das un hijo, ¿cómo se va a cumplir el plan que tienes, que le revelaste a mi padre Abraham? La diferencia de orar uno por sus propias cosas egoístas, cuando uno ora un propósito verdadero, con un propósito conforme al plan, al corazón del plan divino de Dios, ahí uno puede incluso traer un acercamiento al Creador. Y los sabios dicen que los grandes profetas argumentaban con el Eterno. Por ejemplo, Moche le decía: ¿cómo vas a destruir a este pueblo si lo sacaste de Egipto y lo vas a matar en el desierto? ¿Qué van a decir todas estas naciones? Que sacaste a un pueblo al desierto. Por esto, en pocas palabras, buenos argumentos. Al Eterno le gustan los buenos argumentos. Cuando vemos con el mismo palabra, con los mismos argumentos. Otro ejemplo fue Sodoma y Gomorra.
Abraham argumentó con el Eterno. Entonces Isaac oró al Eterno con un fundamento, con un plan basado en el Creador. No oró egoístamente, no por simplemente querer tener un hijo, sino que ese hijo representaba la continuidad del plan divino del Eterno, que ya el Eterno le había revelado a su padre Abraham. Ya le había revelado a su padre Abraham. En segundo lugar, entonces Isaac se comprometió a vivir en la expectativa del Eterno para él. Cuando él no vería un beneficio propio, primero, ¿cuál debe de ser nuestra propia prioridad? El plan del Eterno. Esa es nuestra prioridad. El plan del Eterno. Esa es nuestra prioridad. Cumplir la expectativa de nuestro Padre Eterno, aunque eso no implique beneficio para nosotros mismos. ¿Y a quién tenemos como mejor modelo para ello? Al Mesías. Él cumplió su vida. Un significado de su vida estaba en cumplir la expectativa del Padre, aunque eso no le trajera beneficio propio, sino que esto fue el contrario, que esto le trajo o le causó sufrimiento, persecuciones, aún de su propia nación, aún su familia en su propio momento lo creían loco, y él no estaba nunca buscando su propia expectativa, sino la expectativa del Creador. El mejor ejemplo lo tenemos en el Mesías. Por ello vemos que Isaac no buscaba su propia expectativa, él buscaba cumplir las expectativas del Eterno, aunque él, mis amados hermanos, no viera el beneficio. Muchas veces nosotros fallamos hoy en día en eso. Generalmente siempre nosotros estamos tratando de cumplir nuestras propias expectativas y nos olvidamos de cumplir las expectativas del Creador, porque no queremos el sufrimiento, no queremos que nadie nos rechace, no queremos que nadie nos expulse de ningún lugar. A veces nos congraciamos con la familia y terminamos siendo como ellos para no ser rechazados y cumplir las expectativas de ellos y no la del Eterno. Es facilísimo todo esto, mis amados hermanos. Muchas veces pensamos en el qué dirán, o cumpliendo en las expectativas de los demás, y nuestro deber y obligación es cumplir las expectativas primeramente del Creador. ¿Cuáles, amados hermanos, en este momento, cuáles son tus expectativas? ¿Cumplir tus afanes, tus deseos, o cumplir las expectativas del Creador? Eso hay que ponerlo en una balanza, mis amados hermanos, hoy. Entonces el Eterno le ordena a Isaac que no fuera a la tierra de Egipto, sino que permaneciera en la tierra de Israel, a pesar de que en ese tiempo había mucha hambre en toda la tierra, cuando más fácil podría haber sido la vida de Isaac si le permitiese llevar sus riquezas a un lugar donde pudiera ser apreciado, que él saliera de ese lugar e irse a otro lugar y no se quedase en esa tierra. Tal vez si en el tiempo de hoy podemos decir que tengamos consumos más bajos con las personas que valoremos eso, y sin embargo Isaac permanece en la tierra de Israel totalmente, inclusivemente de eso se convierte en la primera persona víctima del antisemitismo. Y nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es la primera persona que es víctima del antisemitismo? Veamos lo que pasó en Génesis 26, versículo 14 al 16. Dice, y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Veamos aquí que la obediencia al Eterno muchas veces va a traer persecución, adversidades, las personas que no van a estar de acuerdo. Pero ¿cuál es la expectativa
¿Debes cumplir la tuya, la de la gente o las expectativas del Creador? Estamos claros que la del Eterno. Esa debe ser la prioridad de nuestra vida. Que Hashem nos ayude a cumplir de ahora en adelante las expectativas solamente del Creador. Y por supuesto, a partir de ahí, el Eterno va a encaminar todas las cosas como vemos anteriormente. En Génesis 26, 14, 16. Cuando tú cumples con las expectativas del Eterno y obedeces al Eterno, te va a bendecir. Y que Él, el que va a ver una reacción de las personas, y eso te convertirá en reacción de envidia, pero no te preocupes porque la gente vendrá a ponerte tropiezo siempre, a ponerte una cosa, a hacerte caer en una u otra manera, para hacerte desistir, por supuesto, pero habrá personas que te verán más poderoso, como le pasó a Isaac ante Abimelech. ¿Y por qué Abimelech vio más poderoso a Isaac que a ellos? Porque ellos veían que el Eterno estaba con él, porque eso le tuvieron envidia, porque la tierra, cuando él deja las tierras de Abimelech comenzaron a tener sequía, pero donde él se iba, las tierras producían. ¿Por qué le dijo él? El Eterno está contigo, porque cuando él abandona esas tierras, las tierras se secan, se forman estéril, y donde va el Hijo de Hashem, ahí la tierra va a prosperar. Todo lo que tocase, las palmas y los pies de ese Hijo de Hashem va a prosperar. Por eso le quisieron expulsar, porque veían la gloria del Eterno reflejada en él. Porque Isaac, todo, amado hermano, el tiempo quiso cumplir las expectativas del Eterno. Pues primero, los filisteos envidiaron a Isaac, como dice la palabra, y cometieron ellos una total destrucción de los pozos, que es una violación de la propiedad privada, porque esos pozos le habían pertenecido a Abraham, y ahora por derecho le pertenecían ¿a quién? A Isaac. Ahí hubo una violación de la propiedad de la promesa que le habían hecho a Abraham. Luego limitaron su acceso a la residencia, que él viviera allí, e incluso que luego que Isaac cavara pozo él mismo, sus vecinos se pelearon por agua. Luego, para colmo, los filisteos con Abimelech violaron un pacto hecho con Isaac, actuando como que sus acciones no valieran nada, actuando de una manera justificable. E incluso esto es una premonición de lo que alguien quiere seguir al Eterno. Alguien que quiere cumplir las expectativas del Eterno puede llegar a experimentar hoy en día, cuando nos decidamos verdaderamente a cumplir con las expectativas del Eterno, vamos a sufrir envidia, persecuciones, nos van a querer poner tropiezos, nos van a querer vernos mal. Pero si estamos cumpliendo las expectativas del Eterno, Baruch Hashem, bendito el Eterno, no debemos tener miedo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Isaac del maltrato, de la envidia que recibió de todas estas personas? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se puso a pelear con ellos? ¿Verdad que no? ¿Se puso a contender con ellos? ¿Verdad que no? Se puso a idear estrategias para ver cómo le ganaba en una guerra, o ver cómo le salía por delante. Esa es la estrategia de Isaac. ¿Verdad que no? Ciertamente que no. No fue así, amados hermanos. Isaac, ¿qué hizo? Evitó las disputas y las peleas ignorantes. No se igualó a ellos. Él sabía que el Eterno proveería y permitiría incluso que la gente lo maltratara, de acuerdo a lo que nos desafía, como dicen segunda de Timoteo, mis amados hermanos. Denme un segundito. Como dice segunda de Timoteo,
2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte delante de Hashem, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, que a pesar de todos los maltratos, a pesar de todas las adversidades y envidia, y todos debemos de presentarnos como obrero aprobado delante del Creador, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces, por eso Isaac no entró en disputa con esa gente, él no entró en pelea con ellos, no se rebajó a ese nivel, él evitó toda esa disputa en todos los sentidos, y él lo que buscó fue la justicia, la fidelidad del amor y la paz, porque también para nosotros como Isaac, para que podamos ser esos pasos de honra y de luz para nuestro Abba Kadosh, entonces debemos de tener esa misma actitud que había en Isaac. Pero ¿por qué había esa actitud que en Isaac? Porque el espíritu de nuestro Mesías estaba en él, porque el espíritu de nuestro Mesías estaba en Isaac. Y si el espíritu de nuestro Mesías estaba con nosotros también, entonces nosotros cada vez más, en la medida que vamos creciendo, vamos a ir abandonando y nos vamos a ir alejando de todas disputas y contiendas, y vamos a estar más dispuestos incluso al sufrir por causa de las expectativas, mis amados hermanos, del Eterno, para que todo esto se cumpla, no solamente para nuestra vida, sino también para todos aquellos que nos rodean. Ese es el espíritu del Mesías. Por eso dice Rab Shaul Pablo, de que él y nosotros completamos en nuestro cuerpo las aflicciones que faltaban de nuestro Mesías en la congregación por el cuerpo del Mesías, pero nosotros, así como Isaac, así como el Mesías, nosotros vamos a siempre perseguir y cumplir con la justicia, la fidelidad y el amor y la paz, que son las expectativas del Eterno para el ser humano. Pero es muy importante saber qué significa perseguir la justicia, la fidelidad, el amor y la paz. Esto significa, amados hermanos, hacer lo que el Eterno quiere que hagamos, e incluso hasta el punto de no llegar a ver beneficios para nosotros mismos, pero cumplimos con las expectativas del Eterno y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Ahí seremos verdaderamente esos vasos de honra y de luz para nuestro Padre Eterno. Y eso también es similar para los sacerdotes, los levitas o los coanim, quienes fueron llamados cuando vimos ahorita la porción de la Haftarah, que así como Isaac tenía la responsabilidad de residir en la tierra de Gerar, a su familia ahí, un Cohen también como líder tenía que igualmente ser responsable de enseñar a la gente, y sin embargo esta gente también finalmente fallaron en sus responsabilidades. Ellos buscaron más la gloria a través del poder, como se muestra en la corrupción en el segundo templo, cuando vino nuestro Mashiach, como esa clase sacerdotal se corrompió, y desafortunadamente es gran parte del liderazgo también en nuestro pueblo de Israel, mis amados hermanos, en las comunidades judías, en las comunidades de raíces hebreas, han fallado en esta responsabilidad de enseñarnos y llevarnos delante. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos maestros solamente han querido cumplir su propia expectativa y no la expectativa del Creador. ¿Y cuáles son las expectativas del Eterno en estos casos y en estos tiempos? Es edificar el cuerpo de nuestro Mesías, para que todos lleguemos a ser una morada del Eterno en el Espíritu. Y muchos nos olvidamos muy fácil de eso. Y muchas personas que sigan por este camino, algunos no lo conocen, han dejado este camino, no lo quisieron conocer o no lo quisieron conocer, y todos ellos van detrás de su propia expectativa de ser llamados hoy, un día, con un título
que lo llamen pastores, maestros, rabinos, etc. Buscan poder, buscan cómo manejar las masas, buscan fama, buscan dinero, en fin, una determinada cosa. Y se olvidan realmente de cumplir con las expectativas del Creador. Y estos tiempos para edificar el cuerpo del Mesías, para llegar a ser moradas perfectas en el Espíritu, hoy gran parte, mis amados hermanos del liderazgo, hoy ha fallado en esto. Pero que estamos atrapados hoy en día en disputas temporales, en vez de buscar un sentido más a la vida por parte de nosotros y levantar nuestras comunidades y nuestras familias. Y este fracaso de liderazgo ha impregnado en forma incluso de cómo dirigimos a nuestra propia familia hoy en día. Creemos que estamos listos y pedimos diciendo que venga nuestro Mesías en nuestros días, criterio, pero cómo podríamos cambiar nuestras acciones, nuestro comportamiento para que venga nuestro Mesías. Si nuestro Mesías viniera en las generaciones de nuestros nietos, ya no estaríamos en ese tiempo. Y sería bueno para nosotros, sería que actuemos como Isaac y que el espíritu del Mesías siguiéramos hoy su misma pisada. Quizás no hemos equivocado todo en este tiempo, amados hermanos. Tal vez no somos lo suficientemente exploradores en aguas desconocidas. Somos simplemente pequeños botes que transportan la misión del Eterno un poco más cerca de la restauración final. Somos simplemente vasijas. No debemos sorprendernos ni ofendernos cuando nuestros vecinos o familia no nos respetan ni nos comprenden en esta creencia, y no debemos nunca buscar la gloria con nuestro sacrificio. Más bien debemos enfocarnos en nuestra familia, en nuestras comunidades, comprometernos cada vez más con las expectativas del Eterno para nosotros y para todas las comunidades. Eso es en sí mismo, es nuestro verdadero significado, y eso en sí mismo es un gran honor. Que el Eterno, quien es bueno, nos ayude y que interiorice en nosotros su expectativa para que toda nuestra vida esté única y exclusivamente sentado en cumplir en las expectativas que el Eterno ha diseñado, ya establecida para cada uno de nosotros, que nos muestre y nos revele, y no la conocemos. Orar, pero orar como Isaac. Oro, así como tomé 5, 10 o 20 años orar. Padre Eterno, muéstranos cuáles son tus expectativas en nuestras vidas personales, cuáles son esas expectativas que tú quieres que yo cumpla para que nuestra vida tenga real significado, para que nuestra vida tenga un propósito, para que nuestra vida tenga una verdadera visión, porque el no tener un propósito en ti, al no tener ese conocimiento de esa expectativa en el Eterno, mis amados hermanos, eso nos va a llevar lamentablemente a una vida vacía y sin significado. Nuestra vida no va a reflejar el gozo, la alegría, el amor y la paz que deberíamos de reflejar cuando conocemos la visión y el propósito por el cual el Eterno nos ha creado, para que todos tengamos un propósito y trabajar en un gran propósito, es hacer una morada para Hashem en el Espíritu, para cuando nuestro Mesías venga, tenga el Eterno un pueblo definido y un dispuesto pueblo definido, y cuando tu vida en el Mashiach se manifieste en nosotros, Él será manifestado en gloria, como dice la Escritura. Padre Eterno, gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos que están conectados. Bendícelos, guárdalos, protégelos, guíalos por caminos de senderos de justicia, pero sobre todo, aquellos que se sienten hoy que su vida no vale nada,
que no tienen una visión, no tienen un objetivo, no tienen un significado para su vida. Padre eterno, devuélvele al Eterno, Padre eterno, que ellos vuelvan a reconciliación con el Eterno, que tengan el espíritu del Mesías y que tengan el espíritu de Isaac, que sean perseverantes, no solo con la familia, sino perseverantes en la palabra. Que el Santo bendito sea te ayude, te dé las herramientas necesarias para fortalecer tu vida, para salir de esa cápsula que has estado encerrado por mucho tiempo y que has minimizado tus palabras, has minimizado tu vida. Que hoy el Eterno cuantifique tu vida, cuantifique tu palabra y que el valor, como está en la Escritura, cuando nosotros damos ese lugar, esa posición al Creador, el Creador nos levanta y nos pone en posiciones que nunca hemos pensado estar. Que el Santo bendito sea te bendiga, te guarde en todo lo que tú hagas y emprendas hoy, mañana y siempre. Que el Santo bendito te bendiga. Shalom, 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 shalom.